Gastón Vigo Gasparotti, que es doctor, magíster en Economía, licenciado en Administración de Empresas y autor del libro precisamente sobre la vida y la obra del general don José de San Martín. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto. Muchísimas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Después vamos a hablar del otro costado, de la otra historia que te tiene tan involucrado, que es Agamasoa en Argentina. Pero primero te quiero preguntar, ¿qué fue, ya lo hemos hablado en algún momento aquí, pero qué fue lo que más te atrajo, motivó de la vida de San Martín para apasionarte tanto con eso? Creo que dos cosas en particular. La primera, que siempre San Martín fue un héroe no discutido, que no generaba polémica en los argentinos, y me llamaba la atención eso, porque generalmente nosotros a la hora de analizar la historia la descontextualizamos, nos enojamos, nos ponemos de un lado, nos ponemos del otro, pero con San Martín había un punto de unión. Me empecé a preguntar por qué había un punto de unión. Y la realidad que si bien yo tuve la suerte de que en mi colegio me enseñaron mucho sobre la vida de San Martín, lamentablemente por los calendarios escolares que tiene la Argentina, siempre es exiguo lo que te pueden enseñar. Y cuando empecé a investigar sobre la vida de San Martín, la segunda cuestión que me llamó poderosamente la atención es que vivió 72 años, que fue un hombre longevo para el siglo XIX, que combatió 22 años en el ejército español, que fue gobernador de Mendoza, cosa que yo no sabía, por ejemplo, que ocupó un cargo de director supremo en Perú, es decir, que tuvo que gobernar todo un país. Y después también me encantó esto que siempre San Martín ha transmitido en cada una de sus cartas, la idea de unión del continente, la idea de unión como hermanos, la idea de evitar cualquier tipo de derramamiento de sangre entre los argentinos, entre los americanos, entre los seres humanos. Y cuando me iba metiendo lentamente en su historia, me apasioné al punto tal que comprobé que incluso había 60.000 biografías escritas sobre el Libertador. Qué Y impresionante. entonces lentamente fui escribiendo mi propio libro que trata de alguna manera de traer la historia a los jóvenes, aquellos que quizás por una cosa u otra aún no han llegado a la historia, pero los invito a que lo lean a San Martín. Sus ideas, sus pensamientos siguen tan vigentes como en el siglo XIX. Hay un aspecto de todo lo que relataste que a mí me impresionó particularmente, que fue que el hecho de que vos viajaste hasta Francia, hasta Boulogne-sur-Mer, aquel lugar que a nosotros nos suena de los libros de historia, de los manuales, de la escuela. ¿Y qué fue lo que sentiste cuando estuviste ahí en el lugar donde el general San Martín murió? Uy, pocos momentos en mi vida me han emocionado tanto. Es más, fui en dos oportunidades. Y ojalá si puedo ir una tercera vez, iré, porque te llama poderosamente la atención de que un pueblo, porque no deja de ser eso, Boulogne-sur-Mer, lo recuerde con tanto cariño, que haya una asociación salmartiniana francesa que todos los jueves los visite. Me llamó mucho la atención que al ingresar a Boulogne-sur-Mer te encontrás con una estatua que es conocida justamente en Boulogne-sur-Mer como la estatua milagrosa, porque tiene esquirlas de bombardeos que hicieron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial porque pensaban que los alemanes tenían bombas nucleares allí. Explotó todo Boulogne-sur-Mer y lo único que quedó en pie fue la estatua milagrosa, como ellas lo llaman. Me emocionó mucho ver la bandera argentina flameando en otro territorio. Y luego cuando ingresé a la casa de Boulogne-sur-Mer, que tiene 4 plantas, San Martín vivía en las 2 de arriba, me llamó la atención no encontrar una sola fotografía de un presidente argentino que haya ido a visitarla. Me llamó la atención que ya que hay tantas comitivas, tanta gente que viaja a Francia, no tuvieron la decencia de por lo menos un 17 de agosto ir a honrarlo. Y entonces recordé, Cristian, que vale la pena siempre tener en cuenta esto, que el cuerpo de San Martín demoró 30 años en regresar a la Argentina. Mm. Y quizás la pregunta que debemos hacernos los argentinos, si no debemos una disculpa a este monumental hombre que es estudiado en el mundo entero y que nosotros debiéramos tener un orgullo muy grande, porque sus epopeyas son gigantescas. Pero sin duda ha sido uno de los días más emocionantes de toda mi existencia poder ir a Boulogne-sur-Mer y ver un granadero, recuerdo, que con tanto cariño cuidaba ese lugar y que tenía ganas de recibir a los patriotas, a los compatriotas, mejor dicho, que se acercan y contarles que en un pequeño lugar de Francia se recuerda al libertador del medio continente americano.
Esta fecha y esta nota originalmente para hablar naturalmente de la figura de San Martín que vos conocés y admirás como poca gente. Pero además queríamos preguntarte sobre esta otra labor que estás desarrollando, que también es muy impresionante. Contanos qué es Acamasoa exactamente en Argentina. Acamasoa es una obra acá en la Argentina que se inspira en otra que se llama de la misma manera, que nació en Madagascar hace 31 años. Yo me fui a vivir durante casi un mes y chirolas allá a Madagascar, tratando de ver cómo era posible que un sacerdote que se había ido en el año 68 a África había sido capaz de construir una ciudad en el medio de los basurales. ¿Cómo era posible que Acamasoa, Madagascar, haya construido 22 barrios donde viven 29.000 personas? Si era realmente cierto que medio millón de seres humanos vivía con educación, con trabajo, con disciplina, con respeto, con humanidad, en el quinto país más empobrecido del planeta. Y cuando fui a Madagascar me conmoví porque vi que era cierto y que era posible hacerlo en otras latitudes. Y con esa idea a cuestas le pregunté a Pedro Peca si era posible traer ese modelo a la Argentina y me vine con la intención de replicarlo, con la absoluta humildad de que probablemente no tengamos los resultados que ellos obtuvieron, pero sí vamos a tener la misma pasión y los mismos pilares, que lo que hay que hacer es ayudar sin asistir, que hay que evitar el asistencialismo que tanto daño hace, pero sí, por supuesto, hay que estar dispuesto a transpirar a la par de todos los que lamentablemente sufren la miseria más extrema que hay en este país bendito que es la Argentina. ¿Y cómo se hace, Gastón, para ayudar sin asistir? Esa frase que te escuché decir que es tan interesante, pero tan difícil de llevar adelante, entiendo. Es muy difícil porque primero hay que romper toda una cultura asistencial que en la Argentina se viene haciendo desde hace demasiadas décadas. Y no es porque lo diga yo o porque haya visto que en Madagascar se demuestra claramente que el asistencialismo no sirve, sino porque tenemos que ser respetuosos con nuestros hermanos los pobres. En el 2002 había 2.400.000 planes sociales y hoy hay 3 veces la población de Uruguay en planes sociales y la pobreza no merma. Incluso cuando termine la pandemia, probablemente la pobreza esté en el 50%. El plan social, el asistencialismo es entendible para un momento de emergencia, de enfermedad terminal, para una discapacidad, pero no debiera ser permanente para aquellas personas que todavía están en condiciones de estudiar, de esforzarse, de construir su vivienda, de salir adelante. ¿Cómo se hace? Transpirando con ellos. Transpirando con ellos. Es decir, vamos a estudiar, hay que hacer la escuela con ellos. Vamos a construir casas, hay que hacer las casas con ellos. Vamos a hacer huertas, por ejemplo, hoy estuvimos todo el día haciendo huertas en tierra, hay que hacerlas con ellos. Que vean que uno les respeta su dignidad, que no les regala nada, pero que está dispuesto a hacer el mismo sacrificio. Y lentamente la gente va tomando conciencia, Cristian, porque los pobres se han dado cuenta de la estafa que han sufrido, de que ante la necesidad inminente que tienen, han recibido algún que otro plan social, pero no son tontos. Miran a sus abuelos y dicen, mi abuelo no salió de la pobreza. Miran a sus padres y saben que sus padres no salieron. Y ahora temen porque ellos ya tienen 25, 30 años, no han salido y sus hijos están viviendo aún o peor de como ellos vivían cuando era chico. Entonces yo les invito y les hablo muy concretamente y les digo, si ustedes están dispuestos a trabajar, si ustedes están dispuestos a ser disciplinados en el sentido de tener constancia, de tener hábito de trabajo, si están dispuestos a retomar los estudios, armamos una escuela de adultos, si tienen el coraje suficiente para levantarse todos los días, voluntarios, donantes, tierra, vamos a conseguir, porque nadie es insensible al dolor ajeno. Pero tienen que tratar de probar algo distinto. Los otros ya lo han probado. ¿Y dónde Argentina está está, emborrachada de asistencialismo. dónde está Acamasoa en Argentina, Gastón? Estamos en un pequeño pueblo de Gran Buenos Aires que se llama Lima, Ajá. que ellos están en el municipio de Zárate. Y Lima es el típico pueblo argentino, Cristian, que vive con el dolor de ya no ser, las fábricas que se cerraron, la tranquilidad que antes ya había y entonces nadie cerraba las puertas, la posibilidad que existía antes de emerger e ir a grandes ciudades, pero eso ya desapareció en Lima. El 50% de la gente vive en pobreza extrema. Entonces, yo creo que es posible. Si nosotros en Lima hacemos un oasis de esperanza,
si demostramos que efectivamente la gente viene a Kamasú, Argentina, y dice, mirá vos, aquella persona tenía a sus niños desnutridos y ya no lo están. Aquella persona no había terminado el primario ni el secundario y hoy concluyó sus estudios. Aquella persona no tenía un trabajo formal y hoy lo tiene. Capaz generamos una pequeña luz en el medio de una oscuridad muy grande. Qué bueno, Pero va a ser una luz grande en el sentido de que ellos van a dar el ejemplo. Y eso es lo que yo vi en Madagascar. Qué bueno, Gastón. La Y te verdad aseguro que que es posible. es admirable la forma que te has involucrado en esta historia. Ojalá que podamos seguir hablando del tema y conociendo un poco más acerca de la labor desarrollada por Acamasoa en Argentina, que no se distancia mucho, por otro lado, de lo que en otro tiempo, en otra época, también hizo el general San Martín. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Cristian, y a todos. Y no dejen de recordar hoy con muchísimo cariño al libertador San Martín, que como mensaje final nos dio en su testamento: en cualquier lugar que me halle, estaré pronto en búsqueda de la libertad. Generemos ciudadanos libres que no dependan de nadie.